Muy buenas noches para todos. Le damos la bienvenida a la presentación del grupo 2 de la ficha 230-8580 acerca de unidades y magnitudes en radioterapia. Nos van a acompañar en esta noche Andrés Mauricio Bejarano Gaona, Víctor Hugo Molina Vázquez, Carlos Fernando Niño Torres y Gloria Marixa Martínez, quien le habla. Los dejo con mi compañero Carlos Fernando Niño. Cordial saludo. Antes de iniciar las definiciones y conceptos sobre unidades y magnitudes más usuales en radioterapia, es importante mencionar que para caracterizar de forma cuantitativa y precisa las radiaciones ionizantes y sus posibles efectos, es de vital importancia disponer de un conjunto de magnitudes con sus correspondientes unidades. Desde la creación de la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de la Radiación, conocida por sus siglas en inglés como ICRU, en 1925, esta comisión se ocupó de la definición formal de las magnitudes y unidades radiológicas, así como también de desarrollar recomendaciones internacionalmente aceptables acerca del uso de dichas magnitudes y los métodos adecuados de medida. Por otra parte, la también conocida Comisión Internacional de Protección Radiológica, fundada en 1928 por la Sociedad Internacional de Radiología y modificada con su nombre actual en 1950, se ocupa de establecer recomendaciones similares en relación con la protección radiológica. Los dejo en compañía de Andrés Mauricio Bejarano, quien va a ampliar la información. Adelante. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenas noches a los compañeros que nos observan en esta noche. Vamos a hablar sobre las unidades dosimétricas actualmente utilizadas. Entonces, para eso tenemos esta tablita acá, donde hablamos de que la actividad se nos va a dar en una unidad llamada Becquerel, que corresponde a 2,703 por 10 a la menos 11 curies en una unidad internacional. Al igual que la energía, que se nos representa como un joule, y en unidad tradicional es 6,242 por 10 a la 18 electronvoltios. La dosis absorbida es un Gray equivalente a 100 rad. La exposición, que es un coulomb kilogramo aire, correspondiente a 3.876 Röntgen. Y la dosis equivalente, que es un Siever, que en unidad tradicional se nos representa en 100 rems. Damos la continuidad a la compañera Gloria para que prosiga con la exposición. Gracias, Andrés. Entonces, vamos a hablar de generalidades de las magnitudes radiológicas. Todas las magnitudes en el campo de la radiología se pueden clasificar en 5 categorías. La categoría es magnitudes radiométricas, que son las que miden el número y la energía de las partículas ionizantes, así como sus distribuciones espaciales y temporales. El coeficiente de interacción, que se caracteriza por la interacción de la radiación con la materia. Esto depende, por tanto, del material considerado y permite relacionar las magnitudes radiométricas con las magnitudes dosimétricas. Las siguientes son magnitudes dosimétricas, que miden la cantidad de energía convertida y finalmente depositada en la materia por la radiación a su paso por ella. La siguiente es las magnitudes para la medida de radioactividad, que son magnitudes relacionadas con la medida de la radiación producida por sustancias radioactivas. Y la última tenemos las magnitudes específicas para protección radiológica, que son magnitudes definidas para tener en cuenta los posibles efectos biológicos y el riesgo potencial asociado a la exposición de radiaciones ionizantes. Tenemos también una magnitud que se llama magnitud de influencia. Estas magnitudes de influencia se definen como aquellas que no son el objeto de la medida, pero influyen en la magnitud a medir. De estas podemos decir que puede ser de diferente naturaleza, como por ejemplo la presión, temperatura y tensión de colección. Pueden provenir del dosímetro. Un ejemplo podría ser el envejecimiento, que deriva de cero, el calentamiento, o pueden ser también magnitudes relacionadas con el campo de radiación. Un ejemplo de estas, la calidad del haz, la tasa de dosis, dimensiones de campo, profundidad también en un maniquí.
Bueno, los dejo entonces con mi compañero Víctor, que nos va a continuar. Buenas noches, compañeros. Gracias, Gloria. Vamos a iniciar a nombrar algunas de las magnitudes y sus respectivas unidades y cómo es su aplicación en nuestros servicios de radioterapia. Inicialmente tenemos la magnitud de dosis. Su unidad es el Grace y se determina la dosis que un paciente va a recibir. Como ejemplo, dosis diarias de 2 Grays o 200 centigrays. La dosis de radiación total se divide generalmente en varias fracciones. Para la mayoría de los pacientes que requieren radioterapia, la dosis total está fragmentada hacia arriba en la dosis diaria de 5 veces a la semana por un periodo total de 5 a 8 semanas. Continuamos ahora con la magnitud de tasa de dosis. La unidad es el Grays por minuto. La cantidad de dosis administrada por minuto y determina la velocidad en que se administra la dosis a un paciente. Es una potencia de tratamiento administrado durante un periodo determinado. Tenemos un ejemplo, como es en la TBI, que es una irradiación corporal total, donde se administra una velocidad muy lenta por el diseño del tratamiento y hay otros tratamientos que requieren una velocidad diferente dependiendo el diseño. Continuamos ahora con la magnitud de longitud. Las unidades son milímetros, centímetros o metros. Es aplicable en la distancia fuente-superficie del paciente y se determina en el telémetro del equipo de radioterapia en centímetros. Otro ejemplo, volvemos a traer la TBI, es de la camilla a superficie del paciente para garantizar la distancia en la planeación. Le damos paso al compañero Carlos Fernando Niño. Bueno, les voy a hablar entonces de la magnitud denominada de energía. Esta magnitud se mide en megavoltios para algunas partículas o para otras en megaelectronvoltios. Y bueno, ¿por qué es importante esta magnitud? Porque de acuerdo con la planeación que se va a hacer al momento del tratamiento, se incluyen valores de energía de acuerdo también a lo que se busca o lo que se pretende en el paciente y en la planeación que se quiera hacer. Entonces, el equipo tiene dos energías, hablando en el caso de fotones. Estas energías son de 6 y 16 y la energía de 16, por obvias razones, tiene un poder más alto de penetración. Entonces, en algunos casos se utiliza mejor la energía de 16 megavoltios. Lo mismo sucede en electrones. El equipo de tratamiento, en este caso, tiene 5 energías que se manejan en megaelectronvoltios. Esas energías van de 6, 9, 12, 15 y 18 megaelectronvoltios. Y también en el caso que queramos utilizar mayores o menores energías, pues vamos a seleccionar la adecuada y en el equipo se pueden seleccionar de acuerdo a lo que decía inicialmente del tratamiento, esas diferentes opciones que tiene. La siguiente magnitud de la cual vamos a hablar se denomina la magnitud de exposición. Cuando hablamos de ella, esta se da en unidades de Siever. Es importante aclarar también que la exposición es una magnitud que aplica para fines de protección radiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un trabajador que está expuesto a la radiación y que, como es sabido por todos, se considera como personal ocupacionalmente expuesto o POE, es necesario saber los niveles de radiación que ha recibido. Esto en el desempeño de sus labores. Y se expresa mediante unidades de magnitud de exposición que, como lo había dicho inicialmente, se denomina en Siever. También es importante aclarar que esto no se debe confundir con el concepto de dosis.
Cuando hablamos de dosis de radiación, este concepto se utiliza cuando estamos hablando del paciente. Y cuando hablamos de exposición es cuando estamos hablando del personal ocupacionalmente expuesto. Bueno, le doy la palabra a Gloria Marisa Martínez para que continúe con las siguientes magnitudes. Adelante. Gracias, Carlos. Bueno, entonces seguimos con la magnitud de tiempo. La unidad de tiempo, pues sabemos que es una unidad física con el que se mide la duración o separación de acontecimientos. Esta se puede dar en segundos, minutos y horas en nuestra área de radioterapia. Esto aplica en los tiempos que dura el tratamiento de braquiterapia. Lo podemos ver cuando hacen la planeación de todo el tratamiento, ¿cierto? Tiempo que permanece también la fuente radiactiva en cada una de las posiciones de los tratamientos y en un tiempo total del tratamiento. Nuestra siguiente unidad es la magnitud de temperatura. Esta unidad de temperatura es una magnitud física también que se expresa en el grado o nivel de calor o frío de algún cuerpo o de algún ambiente. La temperatura se mide en centigrade o grados centígrados. Esta aplica y es importante por la temperatura de nuestro equipo. Por esto, si se sube o se baja mucho su temperatura, el equipo se bloquea y no opera. También para dosimetría en braqui, porque es un coeficiente que determina el rendimiento de los detectores o la fuente de braquiterapia. Las condiciones cambian de acuerdo a la temperatura del ambiente. Le doy el paso entonces a mi compañero Andrés. Bueno, compañeros, continuando, tenemos la magnitud de presión que va de la mano de la magnitud de temperatura, como hablaba la compañera Gloria, es una unidad de presión de magnitud que se relaciona con la fuerza ejercida sobre una superficie. La unidad se mide en milibares, en milímetros de mercurio o en kilopascales. Se aplica en el equipo ya que este debe tener una cierta presión de gas que genera vacío para producir la radiación. También aplica cuando calibramos fuentes de braquiterapia al momento de que ingresan a nuestra unidad. Y entre la presión y la temperatura hacen un coeficiente llamado, al que llamamos KTP, que significa temperatura y presión atmosférica. Por otro lado, tenemos la magnitud de área. Esta magnitud se puede dar en milímetros cuadrados, centímetros cuadrados o metros cuadrados. Es muy utilizada en protección radiológica para calcular blindajes y determinar áreas de un búnker. También la podemos utilizar para determinar el tamaño de un campo, como por ejemplo, si tenemos un paciente con un campo de 10 por 10, esto sería igual a 10 centímetros cúbicos. Y para finalizar, tenemos la magnitud de volumen. Esa nos permite determinar el volumen de un tumor o de un órgano a riesgo. Mediante esta magnitud podemos determinar el nivel de tolerancia de dicho órgano y la dosis que recibe durante el tratamiento y mediante un histograma de dosis de volumen saber si está dentro de los límites de tolerancia. Este lo podemos medir en metros cúbicos, centímetros cúbicos o milímetros cúbicos. Muchas gracias, compañeros. Glorita. Bueno, muchas gracias para todos por acompañarnos. Espero que les haya gustado mucho el video. Feliz noche.